Y estamos con Virginia Gili, reumatóloga, y Mariano Blanch, fisiatras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Buenas tardes. Vamos a hablar de lesiones del tobillo. Vamos Sí. a clasificar un poquito, en principio, cuáles son las más comunes. Sí, es un tema que en realidad pocas veces hemos tocado y me parece que es importante porque no solo influye en la articulación propia del tobillo y en lo que es la estabilidad, sino que además lesiones o inestabilidad en el tobillo pueden dar síntomas en rodilla o digamos, pueden lastimar rodilla, Claro, pueden sí, lastimar todo cadera. va trasladándose al resto del cuerpo. Exacto, entonces muchas veces los pacientes consultan por dolor a lo mejor en rodilla y cuando los revisamos tienen una inestabilidad tremenda en tobillo y corrigiendo eso Claro. le podés corregir el dolor de rodilla. ¿Sin que haya aparecido quizás algún síntoma en algún momento en el tobillo? Sí, ¿Sí? sí, puede pasar. Obviamente, dentro de lo que es patología y lesión propia de tobillo, generalmente es más frecuente en personas jóvenes posteriores a esguinces. El esguince es un signo de debilidad y de inestabilidad. Y es muy común, ¿eh? Es bastante común, puede ser por sobreuso, puede ser por sobreesfuerzo, pero bueno, o que el paciente tenga una hiperlaxitud congénita, digamos, de nacimiento, claro. y tenga todos los ligamentos mucho más laxos que las otras personas. Y eso hace que, digamos, el tobillo esté más inestable y se esguinza. Claro. Sí, Una vez que tuvimos un esguince queda más inestable aún, con lo cual Va a haber un segundo. puede haber un segundo, un tercero, inclusive hay esguinces, el esguince grado 3 es un esguince con fractura de peroné también, Claro. o sea, no es una Porque se va agravando pavada. a medida que se va Exacto, sucediendo. se va poniendo cada vez más inestable, cada vez más débil y menos sostiene la articulación. Entonces, si nosotros no logramos trabajar la estabilidad de ese tobillo, tarde o temprano va a repercutir en las articulaciones para arriba, en rodilla, cadera, en región lumbar. Las chicas cuando están empezando a manejar el tema de los tacos, También. ahí los esguinces son moneda corriente, ¿no? También, sí. A decir verdad, las patologías con síntomas propias de tobillo son más frecuentes en personas jóvenes. Claro. En las personas más grandes lo ves al examen físico, ves que está con una inestabilidad en tobillo, con un pie que está tirando a plano, que pisa para adentro, Sí. y eso, digamos, es el que genera el síntoma para arriba. Claro. Pero bueno, es muy importante de tratar. ¿Y esta inestabilidad la podemos detectar de alguna manera antes de llegar al esguince? En realidad podemos evaluar la forma en que se pisa y en realidad haciendo un examen físico. Sí. No hay un síntoma claro que vos digas, bueno, Ni una razón por la no, cual tenés el sospechar. tobillo inestable, Claro. no. Excepto que tengas alguna patología previa de hiperlaxitud, como dijimos antes, habría que reevaluarlo. Pero obviamente que también no solo es las lesiones ligamentarias, también existen las lesiones articulares, Claro. también existe artrosis de tobillo, existe las artritis, la artritis reumatoidea puede afectar tobillo, generalmente joven. bilateral en gente joven. Eso genera, digamos, a la inflamación sostenida en la articulación genera erosiones, genera lastimaduras que hacen que perpetúe el dolor. Y la artrosis, que bueno, se desencadena quizás más de grande, pero siempre dijimos como que tenía más incidencia la de rodilla. ¿Puede haber un origen previo en el tobillo? Y si nosotros tenemos una mala pisada sostenida en el tiempo con una inestabilidad de tobillo, tarde o temprano la rodilla se termina gastando también. Claro. Nada más que, digamos, es una articulación que, excepto que haya síntomas locales en la articulación, es como que no se mira. Sí. Cuesta, no llama mucho la atención. No se tiene en cuenta. No. Quizá tampoco duele demasiado. Claro, a lo mejor si vos le preguntás al paciente Sí. te dice sí, hay días que me molesta el tobillo, días que no, pero no es, digamos, si es un dolor esporádico, no es un motivo de consulta frecuente el dolor en tobillo. Claro. Excepto que sea un esguince o alguna patología propia de tobillo. Bien. Pero cuando vos estás evaluando un dolor, por ejemplo, de rodillo, de cadera, y indagás sobre otras articulaciones y dices, no, sí, a mí a veces me duele el tobillo, la pregunta es, ¿qué te dolió primero? Claro. ¿Qué empezó primero? ¿Te dolió primero el tobillo? ¿Empezaste con esas molestias o empezó con la rodilla o empezó con la cadera? Bueno, vamos a ver entonces después del corte qué tratamientos hay, sobre todo para aquellas personas que ya evidentemente tienen una predisposición al esguince, Sí, ¿no? sí. No sé cómo se puede ir tratando para fortalecer ese tobillo. ¿sí? Exacto, exacto. Bárbaro. Vamos a ir al corte y vamos a continuar. Después del último embarazo. Continuamos con Virginia Gili y Mariano Blanch hablando de las lesiones del tobillo y bueno, vamos a ver qué tratamientos hay y cómo ir controlando, previniendo de alguna manera esta inestabilidad, esta propensión a los esguinces.
Sí, en verdad el tratamiento consiste en un protocolo de tratamiento, ¿no? Son varias herramientas que vamos a utilizar. Una de ellas es el entrenamiento del paciente. Esto que decía Virginia, el paciente tiene el tobillo inestable. Cada vez que el paciente camina, ese tobillo está teniendo una mala dinámica de fuerza y es donde empieza a repercutir en las otras articulaciones. Y además que ese primer esguince empieza a generar más inestabilidad todavía. Exacto, es un círculo vicioso de inestabilidad. Esos ligamentos que tendrían que estar robustos y fuertes cada vez están más laxos, más blandos y no soportan la carga del peso. Entonces el paciente tiene que estar en un protocolo de ejercicios. Entonces le vamos a armar un plan de ejercicios para que ese pie tenga fuerza y vuelva a retomar su dinámica anterior. Claro. Lo que pasa es que a veces cuando el grado de lesión ya es tan avanzada, lo que nos queda es implementar algún tipo de terapia regenerativa. Y ahí es donde entran las terapias que siempre hablamos. Acá tiene un rol muy importante la proloterapia, con inyecciones de dextrosa hipertónica, y el plasma rico en plaquetas. Son las dos técnicas que utilizamos con un éxito importante. De hecho ya hay evidencia científica. Se midió en pacientes deportistas, por ejemplo los basquetbolistas tienen mucho índice de problemas de esguince de tobillo y de inestabilidad. Entonces se medía con un aparato qué grado de inestabilidad tenían, se hacía el plasma rico en plaquetas por 2 o 3 sesiones y se volvía a medir. Cuando se volvía a medir se veía que había mejorado la estabilidad, incluso en pacientes que tenían rotos los ligamentos, porque uno dice, está roto el ligamento, lo único que nos queda es la cirugía, no, se puede hacer el plasma. Con el plasma no une los cabos del ligamento, sino que mejora toda la biología de la articulación y hace que esa articulación sea más fuerte, pueda resistir. Esta sería una de las alternativas, sobre todo para gente joven, ¿no? Para gente joven, excelente, porque esto va a tener un gran resultado. En pacientes que ya tienen artrosis también lo vamos a usar, el resultado es bueno igual, pero bueno, ahí ya hay una lesión del tejido artrósico que nos va a llevar más tiempo seguramente, pero va a mejorar mucho la calidad de vida. También, digamos, muchas veces las cirugías en tobillo son dificultosas, son técnicas que son de más avanzada y no todos los pacientes están en condiciones de recibir esa cirugía cuando hay una artrosis, ¿no? En ese caso entonces se puede sobrellevar un tratamiento con plasma rico en plaquetas, con el entrenamiento. Y bueno, hasta que recuerden que el plasma rico en plaquetas tarda un tiempo en empezar a hacer efecto, calcule más o menos entre 20 a 30 días. En ese lapso de tiempo nosotros vamos a utilizar medicación para el dolor, pero bueno, lo que buscamos es que ese tejido repare, se repare y se regenere ese tejido lastimado y roto. Y que puedan volver a un deportista que tenga una buena, que vuelva a entrenar, o que vuelva a hacer su entrenamiento habitual. Y otra cosa que ayuda en este caso, cuando se utilizan técnicas regenerativas, que es lo que hablamos en otras oportunidades, es la suplementación con nutrientes que hacen que el tejido cicatrice más rápido o que tenga, digamos, mejor sostén para recibir la terapia regenerativa, como ser las vitaminas antioxidantes, el aceite de pescado que aporta omega 3, son nutrientes, el magnesio, son nutrientes que nos ayudan a mejorar el colágeno y la calidad del ligamento que estamos reparando. Un plan integral, que abarca el tratamiento, ejercicios, la alimentación. Un comentario que por ahí vienen los pacientes buscando hacer plasma rico en plaquetas y para comentar que hay que hacer una preparación previa, entonces no se hace el primer día que el paciente va, como decía Virginia, le damos un par de semanas de nutrientes, sobre todo vitamina C para que mejore la cicatrización, y el paciente, bueno, una vez que hace esa preparación, a los 15 o 20 días, ahí recién comenzamos con el tratamiento. Aclaración porque a veces el paciente viene ansioso, se lo quiere hacer el mismo día y otra cosa importante también en todo lo que es patología lesional, es buscar la causa, si existe, que lesionó y poder sacarla, porque si no, por más terapia regenerativa que hagamos, si no sacamos el factor que lo lastimó, por ejemplo, adaptar el calzado, por ejemplo, adaptar la pisada con plantillas. Si nosotros seguimos haciendo todo lo mismo que hicimos antes de lastimarnos, nos vamos a volver a lastimar. Lo que yo te decía, el caso de las chicas, los tacos vienen cada vez más altos. Sí, una locura. Enormes, convengamos que de ahí está tremendo. Convengamos que la moda es antisalud, no hay duda en ese punto. Por lo menos en lo que es salud articular, no hay dudas. No hay dudas. Y aparte, esto nosotros, ese paciente que viene con el taco, hay que sacárselo, hay que darle otro calzado y a veces es difícil. A veces hay que luchar contra la moda, es más difícil.
Pero bueno, lo Sí, importante es que hay herramientas, por lo menos para ir sobrellevando, para ir mejorando, ¿no es cierto? Sin Desde dudas. toda edad, algo que es tan común como los problemas en el tobillo. Exacto. Vamos a dar direcciones y teléfonos. Estamos en Síntesis Medical, Pasco y 1 de Mayo, y el teléfono es 481-2594. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Yo me voy ahora Buenas tardes. con Néstor Cardinali.